Muy buenas noches queridos hermanos, Dios les guarde. Hoy es 10 de agosto, estamos en el mapa del globo. 10 de agosto tengo 12 de la noche y 44 minutos aproximadamente de la noche. Caracas, Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, predicando el Evangelio de Dios para el mundo. Vamos a compartirle a través de esta red de YouTube un segundo mensaje sobre el tema la autoridad, el poder, el gobierno de Dios, cómo Dios ejerce el gobierno en la tierra y en el mundo entero, en el universo. Dios gobierna, está detrás de todos los eventos mundiales y en el universo. Entonces, el capítulo que estamos tomando de base para esta serie de mensajes tiene que ver con Romanos 13. Ahí está Romanos 13. Les sugiero también que leamos el capítulo Habacuc, un libro pequeño de tres capítulos, pero ahí en Habacuc 1.6, ahí lo tenemos, 1.6 y 2.4, son los dos versículos que estamos tomando. Isaías, les estoy invitando para que leamos Isaías del capítulo 1 al 39, sobre todo porque en Isaías, en esos 39 capítulos de este extraordinario libro del profeta Isaías, habla del gobierno. Y es importantísimo. Ahí les coloqué aquí al lado Dios y gobierna. Les he venido diciendo a ustedes, según la palabra, que Dios trabaja con la voluntad absoluta y la voluntad permisiva. No se les olvide. Reciban de mi parte un saludo muy especial en Cristo Jesús, a todos mis hermanos en Cristo de manera muy fraterna y a todas las personas que nos puedan oír. Compartan el mensaje, es para la gloria de Dios. Suscríbanse los que quieran al canal para que les lleguen las notificaciones cuando se envía otro video. Y luego cualquier comentario me lo pueden hacer en las cajitas de comentarios del video o por el correo cristovienetorres@gmail.com. Ahí me pueden escribir y con mucho gusto les estaré contestando. A cualquier hora del día y de la noche estamos predicando la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy especial desde mi corazón en Cristo Jesús. A todos en Venezuela y en el mundo. Este mensaje, esta serie de mensajes, no sabemos cuántos van a ser, pero están contextualizadas dentro de lo que está pasando en Venezuela. Acuérdense que tuvimos el proceso de elecciones el 28 de julio. Y lo que está pasando en Estados Unidos. Vienen elecciones el 5 de noviembre. Y lo que está pasando en el mundo. Toda esta cantidad de cosas que están ocurriendo en el mundo de manera tan acelerada. Cumplimiento profético de la palabra del Señor. Nos centramos entonces en lo que tiene que ver con el gobierno de Dios. ¿Cómo gobierna Dios el universo? ¿Cómo gobierna Dios la tierra, el mundo? Dios en su economía como ser supremo. Ayer en el primer video, que espero que lo hayan oído y visto, hablamos sobre de dónde viene todo ese poder, esa autoridad, esa supremacía de nuestro Dios como soberano del universo. Entonces ahí vimos a grandes rasgos lo que es la santidad, la pureza, la integridad y cómo Dios de ahí deriva en autoridad, en poder, cómo Dios es el que da la ley, Él es el legislador del universo y el juez. Y el juez es para hacer juicio, para aplicar la ley, cómo Dios gobierna a través de la justicia. Veíamos lo que era la integridad.
Aquí le agregamos dos conceptos muy importantes y los versículos bíblicos que les estoy colocando allí para que sigamos adelante. Voluntad. La voluntad absoluta y la voluntad permisiva, que les he comentado que Dios trabaja sobre esas dos, absoluta y permisiva. Y la absoluta, el único que ha cumplido la voluntad absoluta de Dios en esta tierra se llama Jesucristo. Más nadie. Lo demás es voluntad permisiva. Dios permite que los eventos acontezcan. Él en la palabra también nos revela que Él ha determinado hacer determinados eventos aquí en esta tierra y ahí expresa también su voluntad absoluta. Pero cuando me refiero a la voluntad permisiva estoy hablando más de los eventos que se generan en la tierra y que a veces para nosotros resultan un poco incomprensibles, que son causados por el pecado, porque Dios desata juicios, cómo Dios quita, cómo Dios pone, cómo Dios permite, cómo Dios dispone, por qué suceden las cosas. Dios, la palabra de Dios nos explica todo, absolutamente todo. Y recuerden ustedes que debemos estar siempre en el Espíritu, para la gloria de Dios. Porque Dios es Espíritu y debemos adorarlo, servirle, buscarle, relacionarnos con Él en espíritu y en verdad. Entonces, dicho esto, pasemos al tema. Les dije en el mensaje anterior que Dios está siempre detrás de todos los eventos y acontecimientos mundiales a lo largo de la historia. Dios permitió, en el caso de los gobernantes de la tierra, que existieran. Alejandro Magno, Hitler, los Césares romanos. Todos esos gobernantes, grandes y pequeños, desde el portero del baño hasta un policía, hasta el rey más famoso que usted le venga a la mente en esta hora. Esas autoridades todas derivan de Dios. Cuando usted lee Romanos 13 se da cuenta allí que dice la palabra que toda autoridad proviene de Dios. No hay autoridad sino de parte del Señor. Lea por favor bien con atención Romanos 13. Entonces, en la cajita de comentarios les voy a colocar también los versículos, los capítulos de la palabra, de las citas bíblicas que les estoy comentando. Entonces, Dios ha permitido que existan dictadores, que exista gente que es elegida por el voto popular, la llamada democracia, que exista gente que llegó al poder a través de revoluciones, de golpes de Estado, de situaciones diversas. Ha colocado personas allí a raíz de muerte, algunos gobernantes también, y ellos son sustituidos por otras personas que tenían que ejercer el poder. A algunos les ha permitido que gobiernen por bastante tiempo, otros, algunos han gobernado un día, 2 días, 3 días, un mes. Él permite que esas cosas sucedan. Pero recuerde, no hay autoridad sino de parte del Señor. Tenemos que tener muy, muy claro eso. Con relación a la forma como Dios ejecuta los juicios, como Dios hace justicia, como Dios trabaja, ahí está en Habacuc 1:6, en el caso de Israel. Es un ejemplo muy claro que Dios nos muestra en la palabra en Habacuc para que veamos cómo Dios está detrás de todos los eventos. Habacuc era un hombre de Dios, un profeta de Dios, y él le preguntó al Señor que por qué ocurría y estaba ocurriendo lo que para él era un desastre. Él casi que le decía al Señor, bueno, me parece que perdiste el control, que aquí no sé, se te fue la cosa de la mano. Y Dios le responde a Habacuc, le estoy parafraseando la palabra, pero es importantísimo que la lean con atención. Y le dice una palabra que es clave. Le dice, he aquí, mira, a tu alrededor yo levanto a los caldeos. Esa palabra levanto es clave. Porque esa palabra nos muestra que el Señor, Él en su soberanía, Él hace justicia y Él es el que sabe en qué grado y nivel de pecado te encuentras. Como nación, como persona, como institución.
Él es el que tiene la balanza justa. Entonces la palabra nos enseña, lea, lea la palabra en Daniel 5. La palabra nos muestra que Dios tiene una balanza. Creo que del capítulo 5, del verso 20 en adelante. Eso fue un juicio que Dios le hizo a Nabucodonosor por soberbio. Y Daniel le profetiza a Nabucodonosor y le dice, en este momento ha sido pesado en balanza. Dios tiene balanza espiritual y te va a pesar. Y cuando Dios te pesa, aunque Él ya lo sabe, Él lo muestra en su palabra para que sepamos cómo Él trabaja. Él va a encontrar, Él nos muestra que hay un grado de santidad o de pecaminosidad en tu vida, en la nación, en la empresa, en la organización. Y en base a ese grado, dependiendo de ese grado, Él te da gracia, Él te da bendición o Él te da juicio. Él desata juicio. Entonces, tenemos que entender que es así. Cuando Dios levanta, en el caso de las naciones, a un contrapeso, nos está mostrando que en la balanza ha sido juzgado y que Dios te levanta un contrapeso, como está pasando con Estados Unidos en este momento. Fíjense ustedes. Allá Israel le levantó a los caldeos. Lea por favor bien capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Habacuc para que ustedes entiendan lo que era el espíritu de los caldeos. Pero en el caso de Estados Unidos, Dios le levantó a China, Dios le levantó a Rusia, Dios le levanta a los BRIC, un conglomerado de naciones que ya son una realidad, lo que llaman el sur global. Y eso está juntamente con la profecía de Daniel, Daniel 8, Daniel 11. La palabra dice que al final de los tiempos lo que va a venir es el enfrentamiento de dos bloques de naciones, el norte global, que es Occidente, lo que conocemos como Estados Unidos, Europa y sus aliados hoy, y el sur global, con China y Rusia a la cabeza, y todo lo que son los países del sur. Ese es el enfrentamiento que viene, Daniel 8, Daniel 11. Y la palabra nos muestra que en el caso de las naciones, Dios no necesita elecciones, Dios no necesita referéndum, Dios no necesita ninguna organización como Naciones Unidas, la OEA, no necesita no necesita Consejo Nacional Electoral, nada para tomar la decisión que él considere conveniente. Él está en la eternidad, él está fuera del tiempo y del espacio, y Dios, que es el Todopoderoso, la autoridad suprema, desde lo que estamos viendo en la palabra, él ya le quitó el reinado de Estados Unidos. Y esto quiero que lo entiendan bien claro porque es así como, por eso que estamos trabajando en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que está ocurriendo en Venezuela. Fíjense ustedes ¿qué está ocurriendo en este momento? Que Estados Unidos gruñe, que Estados Unidos habla, pero no interviene militarmente, como lo hacía antes. Que mandaba de una vez los portaaviones, mandaba de una vez sus marines, invadían, mataban, quitaban, ponían, generaban revueltas, hacían lo que querían. Dios les había dado esa prerrogativa a Estados Unidos y sus aliados. Pero vemos que ya no, Dios le quitó la autoridad, Dios le quitó el poder. ¿Y qué estamos viendo? Una nación, un imperio del mundo de hoy que se está cayendo a pedazos. ¿Cuál es la razón de todo eso? Bueno, ayer le explicaba que la razón siempre ha sido la apostasía, en primer lugar, la apostasía espiritual, de espaldas a Dios. Luego, la decadencia moral y en tercer lugar, la anarquía política. Esas son las tres señales más importantes que cualquier nación, cualquier imperio sufre. Y ahí usted ve cómo está Estados Unidos, vuelto un desastre en lo moral. Ya no saben ni lo que es de blanco ni lo que es negro. Y cuando están bajo juicio, las personas, las organizaciones, las naciones, las cosas comienzan a salirles mal. Las decisiones comienzan a revertirse contra ellos mismos. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos con relación a las sanciones, con relación a los bloqueos, con relación a todo eso. Miren lo que le han hecho a Rusia y ahora resulta que eso le ha permitido a los BRIC y a Rusia generar una serie de estrategias, acelerar los procesos para quitarse las sanciones y para montar un bloque ya mucho más compacto, hegemónico, que tenga un sistema financiero distinto, alternativo, y ellos están ya montando todo eso para sacar una moneda de reserva mundial,
una cesta de moneda, en fin. Todas esas cosas que Dios ha puesto allí en el corazón de esa gente. Dios está permitiendo que todo eso ocurra porque es el contrapeso para Occidente, para Estados Unidos. ¿Y qué estamos viendo en Estados Unidos? Bueno, que las cosas no le están saliendo bien, que están perdiendo el control del mundo, de sus lomitos, los países ricos, poderosos en recursos naturales como Arabia Saudita, Venezuela, en el Medio Oriente. Fíjense cómo los están sacando a plomo limpio el Medio Oriente. Esa es la realidad. Cómo salieron corriendo a Afganistán y así sucesivamente. Un país que su economía está tambaleando, que tiene una deuda que, según los analistas, eso es impagable. Y comparto ese criterio. Y una sociedad, bueno, llena de cosas que no son de agrado para Dios. Han legalizado la droga, con el aborto han hecho desastres. Bueno, que no están permitiendo los Estados Unidos. Están llegando al límite. En el mundo hay un ejemplo que ustedes pueden ver como el caso de Sodoma y Gomorra. El pecado llegó a un nivel tan alto que Dios solo encontró allí al justo lo mandó a sacar y después desató juicio. Eso está en la palabra, en el libro de Génesis. Entonces, ¿qué es lo que Dios, que cuando usted vea una autoridad, cualquiera que sea, esa fue puesta por Dios, viene de parte de Dios, en su voluntad permisiva? ¿Cómo usted sabe si esa es una autoridad? Bueno, la autoridad se identifica porque la autoridad conlleva que ella intrínsecamente tiene el poder, la autoridad. La autoridad dice y lo que dice se hace. Lo que dice se ejecuta, se cumple. Entonces, ¿por qué les digo que Estados Unidos perdió la autoridad de invadir países? Porque ellos dicen cosas que no se dan. Fíjense ustedes cómo reconocieron a Juan Guaidó aquí en Venezuela. Cómo reconocieron también, creo que a Pedro Carmona también lo reconocieron. Y ahora dijeron esto de este señorito Urrutia, el viejito este mentiroso, que es un hombre del diablo, este hombre. Por eso también les voy a hablar. Y después se echaron para atrás y dijeron que no, que ellos estaban evaluando primero la cosa. O sea, es un cizagueo. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad. No tienen el poder. Lo han perdido. Dios se los quitó. Y bueno, ahí es donde usted ve quién es el que manda. Cuando usted ve que el funcionario, vestido de policía o vestido de juez o vestido de lo que sea, dice y nadie le para lo que dice, pues es una autoridad que está allí, pero que ya delante de Dios no funciona. Esa autoridad se perdió. Eso ocurre también. En el caso de Estados Unidos estamos viendo eso. En el caso de Venezuela, pues usted va a mirar a Flor y usted va a encontrar a Maduro. Usted no va a encontrar a Juan Guaidó, ni a Urrutia, ni a ninguno de esos. Eso comprueba quién es la autoridad. Y lo que Maduro ordena es lo que se está haciendo. O sea, eso es lo que está a la vista, no hace falta anteojo. Así usted corrobora la palabra. Además, tiene la chapa, tiene las credenciales que le dio la autoridad, las instituciones constituidas como el CNE. Y bueno, ya tiene su credencial que lo acredita como presidente de la República por 6 años más. Así que ahí está la prueba. Entonces, cuando en el caso de una nación como Estados Unidos que pretende invadir a Venezuela, eso Dios lo permite. Fíjense que Dios les permitió invadir a Irak, invadir Libia, les permitía aquí en América Latina hacer revueltas y ellos estuvieron detrás de todos esos procesos siempre, de América Latina. Pero ya no, se les está cayendo todo porque Dios les quitó la autoridad y en consecuencia el poder. Entonces Dios ha levantado ese contrapeso, así como lo hizo allá en Habacuc contra Israel. En el caso de nuestra vida privada, por ejemplo, les he comentado que cuando usted vea, si usted tiene un negocio y usted ve que se le levanta la competencia, y usted ve que comienzan las cosas a ponerse un poco enrarecidas, eso es señal. Hágase una revisión retrospectiva y vuélvase a Dios, porque algo debe estar pasando ahí. Así es en nuestra vida, así es en nuestra casa. Si usted en su casa, como padre, el hombre de la casa, no ejerce la autoridad, y eso es para todos, es un principio para todas las autoridades, usted está incurriendo como dicen por ahí, escurre el bulto
Y Dios también puede, y es bastante probable que desate juicios contra usted porque pervierte la autoridad. Eso es, ahí les pongo un ejemplo. Fíjense ustedes, aquí en Venezuela, el 11 de abril hubo estos mismos revoltosos en rebelión. Se levantaron contra la autoridad que en este momento el presidente Hugo Chávez, y Chávez vino con un crucifijo después que lo soltaron y los perdonó. Y no permitió que se hiciera justicia. Mire dónde vamos. ¿Cuántos muertos y cuántos desastres ha costado eso? ¿Por qué? Porque no hiciste, no ejercitaste la autoridad. Entonces no es que el presidente va a convertirse en, como dicen por ahí, en un dictador. No, sino que usted tiene que hacer que la autoridad, en el caso de la jefatura del Estado, se cumpla. Entonces usted no puede tener en su casa unos malandros en la sala, a sus hijos vueltos unos mismos diablos que no respeten a nadie, que te levanten la voz, que no te reconozca tu esposa, que se reinviertan los papeles en la autoridad, en el ejercicio de la autoridad. Hay un orden de parte de Dios. Entonces, eso es inaceptable. La rebelión es un principio del infierno que es uno de los grandes motivos, las grandes razones que mueve a Satanás. Satanás no respeta la autoridad. Él se opone a toda la autoridad. Él quiere la anarquía. Es lo opuesto a la autoridad. Él quiere la rebelión. Él quiere el desorden. Él quiere el caos. ¿Para qué? Para que la gente se mate. Para que se autodestruya el ser humano que no conoce a Dios. Entonces, cuando usted ve rebelión, sepa que usted se está rebelando contra la misma persona de Dios. No es ni siquiera contra el trono, es directamente contra Dios. Si usted se rebela contra la autoridad, y en todo lugar hay autoridad, sépalo, usted se está rebelando directamente contra la persona de Dios. Eso acarrea juicio de parte del Señor. El cristiano no puede ni debe permitir eso jamás. En su vida espiritual ni en la vida terrenal, en la medida que pueda tampoco. Debe cooperar con las autoridades para que siempre se establezca la paz. Luego, en el caso de la gente, fíjense usted lo que pasó en Venezuela. Una revuelta, una rebelión. ¿Encabezada por quién? Por una mujer. Esta señora María Corina Machado es una diabla. Y me van a perdonar todos los cristianos, si alguno de ustedes votó por ella, déjeme decirle que usted no está claro con lo que Dios dice. Dios, déjeme decirle a todo, y esto con mucho amor y con mucho respeto, con mucho cariño, pero con la palabra, porque la palabra no se puede negociar. El que predica la palabra, y no podemos escurrir el bulto. Delante de Dios lo digo. Dios no está contento cuando la mujer gobierna. Dios permite eso. Pero cuando usted ve que una mujer gobierna, lo que están haciendo falta es pantalones. Y eso es una vergüenza para el varón. Esto está en la palabra. En el caso de Venezuela, yo como persona jamás quiero que Venezuela sea gobernado por una mujer. Y mucho menos por una diabla como esta María Corina. Una mujer altiva, grosera, no respeta, que anda con un espíritu de rebelión. Mira el poco de collares que carga ahí. Una chamana es lo que ella. Una mujer poseída por una serie de espíritus de rebelión contra Dios. Hay mecanismos y hay formas y hay maneras de trabajar. En el caso de la política. Que de hecho la política es del infierno. Para que estén claritos. Eso no es de Dios para nada. Dios no trabaja con elecciones, repito. Dios no trabaja con diplomacia. Dios no trabaja con asambleas de ciudadanos. Todo lo contrario, una asamblea de ciudadanos fue la que crucificó a Cristo allá en Jerusalén. ¿Quién lo crucificó? Una asamblea del pueblo manipulada por los sacerdotes y los líderes religiosos que estaban allí, y por la autoridad que era este bandido de Poncio Pilato, un hombre que no tuvo pantalones, cobarde, que se dejó manipular y jugó el juego de los politiqueros. ¿Ve? Entonces no confundan nunca en estos asuntos vaivenes de la política, el gobierno, de la autoridad, lo que es libertad con libertinaje, y mucho menos con anarquía. Dios está opuesto a todo eso.
Y el diablo lo que quiere es la rebelión, lo que quiere es la guarimba, lo que quiere es que se violente la autoridad, que se irrespete la ley, que no le hagas caso a lo que Dios dice. Porque hay tres cosas que el diablo quiere hacer: matar, robar y destruir. Ese es su trabajo. Mire cuántos muertos van. Cuántos desastres no ocurren cada vez que hay una revuelta. Cuánta gente presa. Cuánta gente está sufriendo y pasando, huyendo por ahí para que no lo agarren. No solamente en Venezuela, en el mundo. Así que sepa usted que cuando usted se revela contra la autoridad, contra el que Dios ha designado en la puerta de cualquier establecimiento comercial y está allí en la puerta, o contra una persona que está ejerciendo su trabajo y está cumpliendo un papel, está ejerciendo una autoridad, tiene una responsabilidad sobre lo que está haciendo. Si usted se revela contra eso, usted está contra Dios. Contra lo establecido por Dios está revelado. Y eso es directamente contra Dios. Y acarrea juicio, acarrea maldición. Así que después no se quejen. La palabra es muy clara al respecto. Entonces Dios permite que todas esas cosas sucedan. ¿Para qué? Para desatar juicio muchas veces. En esos procesos Dios desacomoda el ajedrez de las cosas, desacomoda las fichas y para unos, para los que estamos en el Espíritu, para los que creemos y conocemos algo por misericordia de Dios al Señor, nos es de bendición. Para el que no, le va a causar problemas. Para el que no, va a recibir juicio. A muchos va a dejar por ahí con un mosquero, como han aparecido muchos por ahí. Los han matado, literalmente han muerto. Porque la rebelión trae, repito, también detrás la muerte. El diablo eso es lo que quiere, una guerra civil. El diablo quiere que la gente, que la ley sea una anarquía. Eso está ocurriendo en Estados Unidos. Fíjense ustedes que en Estados Unidos legalizaron la venta de armas. Usted puede cargar las armas que usted quiera ahí. Mire cuántos tiroteos se generan, cuántos muertos ocurren. La legalización de las drogas y todas esas cochinadas del infierno. Entonces, téngalo claro que detrás de todos los eventos que están ocurriendo en Venezuela, ya Dios, por ejemplo, no tengan la menor duda, decidió que Nicolás Maduro es el presidente de este país. Hasta que Dios lo quite de ahí, cuando Él quiera. Cuando Él decida. No necesita Dios elecciones, eso lo decidió Dios desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. A Dios nadie le va a echar cuentos, nadie lo va a agarrar de sorpresas. Entonces, este tema es un tema bien, bien importante porque de esa manera usted está entendiendo, debería entender, que esto además nos debería dar paz, tranquilidad, descansar en el Señor. Yo en las elecciones pasadas, estas elecciones del 28 de julio, no fui a votar. ¿Por qué no fui a votar? Porque Dios me ha mostrado que yo no tengo por qué estar escogiendo a nadie. Porque cuando voy a votar estoy emitiendo una expresión política. Y estoy escogiendo un gobernante y queriendo que Dios me ponga un gobernante a mi manera. Y la palabra de Dios dice que Él quiere ser el rey. De reyes sobre mi vida y sobre su vida, sobre su pueblo. ¿Se dan cuenta? Eso está en la palabra, en el libro de Primera de Samuel del 8 al 15, capítulo 8, al capítulo 15, está establecido allí los parámetros. Todas estas cosas que a Dios no le agradan cuando el pueblo de Israel pidió rey. Dios lo sabía. En Deuteronomio la palabra dice que Él ya sabía que ellos un día iban a entrar a la tierra prometida y iban a pedir rey. Y Él les estableció los parámetros. Pero esta gente, endiablada como estaba, vinieron a Samuel y pidieron un rey. Porque ellos querían parecerse a las naciones vecinas. Y Dios le dijo a Samuel que no era a él que no quería, no era a Samuel, sino a Dios mismo. Cuando yo me enteré de todas estas cosas a la luz de la palabra y busqué y escudriñé, me di cuenta que yo no debería estar ejerciendo ningún derecho a voto porque Dios no trabaja con eso. Entonces que Jesucristo es mi rey, de reyes y señor de señores. Entonces, ¿para qué voy a estar eligiendo? Y se los digo a todos mis hermanos en Cristo, que si Dios no te llama a meterte a político, pues si estás en política, ten cuidado. Porque a Dios no le agrada la política es el infierno. A menos que Él te llame para que ejerzas un determinado, como Samuel, que ejerció cargos de gobierno en ese momento, como Daniel, como
José, que fue llevado allá al faraón. Pero son cosas que tienes que estar muy seguro de eso. Porque a Dios no le agrada la política, porque la política es del infierno. Es un juego demasiado sucio, lleno de cuanta puercada existe. Entonces, este segundo mensaje quería compartírselo para que usted entienda y sepa de que para que tengamos una relación con Dios apropiada, en espíritu y verdad, tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. No es lo que yo digo. Entonces, si Dios me dice en su palabra que Él es el que Él quiere ser el rey de mi vida, Él quiere ser mi gobernante, y que la palabra me dice que debo estar en el Espíritu, bajo la cruz de Cristo, porque pasé por el proceso en fe, y que necesito a Dios en mi vida. Entonces, que Dios haga y deshaga como a Él le plazca. Porque voy a estarme preocupando yo porque ponga un gobierno, un presidente determinado y caigo en el desespero, la angustia, y por no conocer a Dios comienzo a emitir opiniones y juicios y a decir cosas que no están ajustadas a la palabra. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no conocemos a nuestro Dios. Y la Biblia enseña en Oseas 4:6 que el pueblo de Dios pereció cuando salió de Egipto porque no conoció a Dios. Quedaron enterrados en el desierto. Y esa es una palabra que la debemos recibir con temor y temblor, con mansedumbre, porque la iglesia, el pueblo de Dios de hoy, no está exento de esa realidad. No conocemos a nuestro Dios. Entonces, yo estas cosas se los digo con toda la sinceridad. Me las ha revelado el Señor por misericordia, porque me he consagrado, estoy consagrado para Dios, porque le he clamado que se revele a mi vida, porque le digo al Señor que me mantenga humillado en su presencia, con un espíritu quebrantado, viviendo para Él en el espíritu, a cada instante de mi vida. Y le busco en oración, en ayuno, en estudio, en meditación de la palabra, en todo lo que tiene que ver, vigilias, etcétera, etcétera. En la vida congregacional, Dios se ha revelado en mi vida. Entonces, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra en Hebreos 13:8. A Dios no lo vamos a mover con lágrimas de cocodrilo. A Dios lo movemos cuando Dios ve que estamos con ese corazón contrito y humillado y en ese espíritu quebrantado. Dice la palabra que no lo despreciará el Señor. Salmo 51, 16, 17. Entonces, dejémonos de andar buscando a Dios por los rincones. Vengamos al Señor de verdad, con sinceridad, dispuestos a oír y a obedecer su palabra, a salirnos de las cosas del mundo, porque la Biblia es muy clara. Dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No podemos ser bendecidos por nuestro Dios, no podemos tener realmente las bendiciones que Dios anhela y quiere para nuestras vidas. No podemos recibir esos propósitos que Dios tiene para nosotros si nosotros estamos con una contradicción, con una duda. Hay gente que yo conozco que tienen ganas ya de estar en la iglesia, en reuniones de iglesia, con la Biblia bajo el brazo, domingo a domingo. Y los veo y me da tristeza decírselo, pero es así. No sé si es el caso suyo allá en su comunidad, en su congregación, que no creen estas verdades, que tienen dudas, que viven un evangelio leudado, un evangelio dominguero, digo yo, un evangelio eh, muy de hombres, muy coqueteándole con las cosas del alma. Y la palabra nos dice que Dios es espíritu y que debemos estar bajo la cruz de Cristo, que debemos pasar por ese proceso en fe, que debemos mantenernos sepultados y resucitados en gloria, para que sea Cristo el Señor de nuestras vidas, para que le conozcamos, porque Dios se manifiesta a nuestro espíritu. Por eso es que el mundo nunca jamás podrá conocer a Dios, porque Dios no se va a manifestar en el alma, en el conocimiento humano y mucho menos a la sabiduría del mundo. Solamente aquellos que recibimos su palabra sin ponerle
aditivos químicos y diciéndole amén a lo que Dios dice. La palabra nos dice en Romanos 6 que debemos estar muertos a lo viejo, en fe. Porque Cristo nos llevó a la cruz y todo lo que fue el mundo, la carne, el pecado, al diablo, a la muerte, todo lo que nos dio fue destruido en la cruz. Él nos llevó. Luego Él fue sepultado. Y fuimos sepultados, dice la palabra, juntamente con Él. Y resucitamos con Él al tercer día. Esa es una palabra de fe que debo creerla y vivirla, experimentarla. Orgánica, dinámica, experimental. En la vida cotidiana de mi vida. Si no entendemos eso, amados hermanos, si eso no lo creemos, si eso no lo vivimos, si no practicamos, si no experimentamos, si no de verdad ejercitamos la vida en el Espíritu, yo en lo personal les digo, yo no conocía a Dios cuando no vivía en el Espíritu, cuando no tenía estas verdades acicatadas en mi vida, en mi relación con Dios. Ahora que las sé, porque Dios por misericordia y gracia me ha revelado estas verdades, a través de un legado espiritual que Dios, en su misericordia, ha dado a hombres de Dios que ya partieron incluso de esta tierra algunos, es que yo he conocido al Señor. Y nada ha sido casualidad. Ha sido siempre, porque cuando Dios ve tu corazón, que de verdad le buscas, que de verdad le amas, que de verdad quieres conocerle, que de verdad quieres ser ese barro en sus manos, ser útil para Él, y te sujetas a su palabra para que Él haga contigo como a Él le plazca, Dios se va a revelar a tu vida. Ese ha sido mi caso, esa ha sido mi experiencia, mi testimonio. Esa es la razón por la cual hoy les puedo hablar esto con toda la seguridad. Uno de los hermanos que yo más le doy, aparte de mi mamá que era cristiana y que ya partió con el Señor, que me dejó ese legado espiritual en la familia. Conozco espiritualmente a un hermano que se llama Watman Nee, que ya partió con el Señor, murió en China, 20 años preso duró, y murió y dejó un legado espiritual tremendo de parte del Señor. Y escribió un libro extraordinario que se llama El hombre espiritual. Y cuando oí, estudiando la palabra de Dios a través de otros hermanos, por internet un día un video donde hablaban del hermano Watman y eso fue de manera muy rapidito que hablaron allí, pero yo estaba atento a la palabra. Estaba atento porque una de las cosas que Dios me muestra y que les comparto es que Dios, Él ve tu corazón y Él nos demanda, Proverbios 2 nos dice, hijo mío, fíjate cómo Dios nos habla, con qué ternura, con qué amor, con qué paciencia, con qué benignidad nos dice, hijo mío, si estuvieses atento a mis palabras. Entonces cuando oigas la voz de Dios, presta atención a lo que Dios te dice. Haz un alto en tu vida y oye la palabra de Dios con atención. Escudriña la Escritura. Dedícale tu vida a las cosas de Dios para que conozcas las verdades, para que tengas ese gozo de conocer los caminos de Dios, para que no te vaya a pasar como le pasó a la gran mayoría de los israelitas que salieron de Egipto, que se conformaban con los milagros, las señales y los prodigios. Pero dice la palabra en Salmo 103 que Moisés conoció y anhelaba conocer los caminos de Dios. Uno de los grandes, de las cosas maravillosas que Dios quiere mostrarnos en nuestras vidas, es la forma y manera como Él gobierna el universo. Cómo Él ejerce el señorío, la autoridad, el poder. Cómo Él legisla, cómo Él hace justicia. Cómo Él lleva a cabo los procesos en este mundo caído, donde la Biblia nos revela que Satanás es el príncipe de este mundo porque Él es el gran usurpador del mundo en que vivimos. Satanás es el gran usurpador. Pero Dios está detrás de todo eso y Satanás incluso es un siervo de Dios cuando a Él le place que determinadas cosas que hace el mismo diablo se conviertan en cosas que van a ser para su gloria. Dice la Escritura en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudarán para bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todas, absolutamente todas. Entonces no te extrañes, sácate ese chi de tu mente, piensa como Dios piensa en el Espíritu, que todo aquello que pareciera que es negativo en tu vida, todo aquello que pareciera que son problemas,
lo que Dios está haciendo es algo parecido a lo que hizo con el profeta Jonás. Léete por favor la profecía de Jonás. Lo que sucede es que Dios te dio una orden, te hizo un llamado, te dio una orden y te mandó para Nínive. ¿Y qué hizo el profeta? Se fue para Tarsis. ¿Y qué va a pasar? Queriéndote alejar de Dios, porque según tu criterio, en tu mente, en tu vida natural, consideras que Dios no está haciendo lo correcto, agarras hacia Tarsis y te vas a quedar dormido allí en el barco, en la barca. Y va a ocurrir que ese mar embravecido va a hacer, va a hablar por sí mismo y va a provocar que te lancen al mar. Y ahí te va a tragar el gran pez para que termines de morir. Para que termines de morir, porque el problema de nosotros es que no terminamos de morir. Estamos siempre contendiendo contra la verdad de Dios porque no le conocemos. Estamos buscando a Dios por los rincones. Y debido a que no le conocemos, entonces actuamos de manera equivocada, ignorantemente. Yo en este proceso que estamos viviendo ahorita en Venezuela, especialmente ahorita en este proceso en Venezuela, y debido a lo que Dios me muestra por su palabra en el mundo, es que le puedo compartir estas cosas. Ya no tengo la menor duda de que Estados Unidos, Dios le quitó el reinado. Y lo que viene es juicio sobre esa nación. Estamos a punto de ver lo que va a pasar en las elecciones de noviembre. Estemos orando por Estados Unidos. Está ahí la candidata es Kamala Harris y a Trump que estuvieron a punto de borrarle los sesos. Ese hombre es rebelde con Dios, no es ninguna perita en dulce, Donald Trump. Pero si gana Kamala Harris, les adelanto que eso va a ser ya señal más clara de lo que es el juicio de Dios para esa nación. Porque cuando gobierna una mujer, en tu casa, en la empresa, en tu vida, cuando gobierna una nación, repito, señal de decadencia. Dios quiere que sea el varón que se levante y que la mujer sea la ayuda idónea para él. Dios quiere mujeres virtuosas para su gloria. Proverbios 31, del 10 en adelante. Proverbios 31, del versículo 10 en adelante. Entonces, Dios nos dice que el mundo está entrando en una etapa decadente, en la etapa de la recta final de lo que son los juicios de Dios. Y estamos viendo cómo de manera acelerada estamos viendo la palabra de Dios cumplida. Mateo 24, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel. Toda la profecía de los últimos tiempos. De manera acelerada. Y el pueblo de Dios tiene que estar en el espíritu, despierto, vigilante, atento a lo que está aconteciendo, porque la palabra nos dice claramente, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que el enemigo va a intentar engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y creo firmemente en mi corazón que está hablando el Señor de aquellos que están en el alma, de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que se niegan a aceptar la palabra de Dios como Dios la ha revelado a nuestras vidas. Entonces Dios es espíritu y Él quiere revelarse a nosotros en el espíritu. Para eso nos creó a su imagen y semejanza con espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el capítulo 1 del Génesis también habla de eso, de la creación, cómo fue creado el hombre. Entonces, si nosotros no entendemos que para comunicarnos y relacionarnos con Dios, para adorarle y servirle y conocerle y hacer su voluntad, y que la palabra de Él sea para nosotros siempre un amén, si nosotros no entendemos eso y ese proceso pasa porque permanezcamos bajo la cruz de Cristo, sepultados y resucitados, viviendo en una nueva vida, en una nueva naturaleza, que es la vida de resurrección, la vida en el Espíritu, según Romanos 8, lea por favor Romanos 8, y estemos bajo la ley del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, Romanos 8:2. Nosotros entonces, si no estamos en esa condición y en esa posición para con Dios, se nos va a dificultar muchísimo conocer a nuestro Dios. Porque el enemigo está trabajando. Recuerden que el enemigo, la naturaleza pecaminosa no está afuera, está encarnada en el cuerpo carnal pecaminoso y caído. Y Satanás lo que espera es que usted se descuide para levantarse. Y comenzarte a hacer creer que no hace falta creer la palabra de Dios como Él te la dice, sino a medias.
Y puede convertirte la misma Biblia, puede convertirte las cosas en costumbres, tradiciones. Puede convertirse eso en una religión, a tu manera, como la canción de Frank Sinatra, My Way. ¿Y qué va a ocurrir? Que el enemigo va a hacer el trabajo para que no conozcas a tu Dios. Ese debe ser para nosotros el centro de nuestra vida espiritual. Nuestra relación con Dios en espíritu y verdad, para que realmente seamos uno con Él. Porque el espíritu nos fue dado para no solamente conocer a Dios y comunicarnos con Él y tener comunión con Él, sino además para que tengamos ese refugio ya, y eso ocurre después que ya es derramado el Espíritu Santo de, hacia la humanidad, en Hebreos 2, en el libro de los Hechos, en el aposento alto, para que tengamos una especie de escondite. Dios, que sabe todas las cosas, lo sabía. Y hoy en día que estamos en el tiempo de la iglesia, esperando al Señor, cuando ya pasó todo el proceso de la cruz y toda la palabra y todo lo que Dios nos iba a dispensar está realizado y completo, Dios nos ha dejado el Espíritu regenerado, un nuevo corazón. Y en ese Espíritu está amalgamado el Espíritu Santo de Dios. Toda la deidad está en nuestro Espíritu. Entonces, tenemos ese refugio, esa bendición de que si vivimos en el Espíritu las 24 horas del día y permanecemos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, el enemigo no nos va a alcanzar, no nos va a tocar. Estamos en esa condición y en esa posición, en un caminar cada día más perfecto para con Dios. Y el enemigo no nos puede destruir. Ahí vamos a entender y a conocer a nuestro Dios. Pero si nos salimos de allí, te vas a dar cuenta que vas a comenzar a vivir en tu yo, en tu vida almática, en la carne, y vas a experimentar el llamado de atención del Espíritu. Si tú lo decides comenzar a experimentar, vas a comenzar a ver que cuando te sales del Espíritu, el mismo Espíritu, cuando te ve que te vas caminando en tu propio yo, en tu alma, en la carne muchas veces, Él te va a decir, con esa voz intuitiva, que es incomprensible en nuestro ser interior, en esa parte inmaterial que es el espíritu del hombre, nos va a decir, epa, alto, devuélvete. Vas caminando por el camino equivocado. Se los digo por experiencia, por testimonio, eso me ocurre en mi vida. Y esa es la razón por la cual les hablo y les estaré hablando dentro de los mensajes que siempre les compartiré, de que no nos descuidemos de dejar de vivir la vida y nuestra relación con Dios de manera constante y permanente en el Espíritu. Es allí, en esa condición y posición, que somos uno con Dios, que estamos en Cristo, a la diestra del Padre, y que tenemos cada día más la gracia de tomar posesión de todas aquellas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que nos ha dado en Efesios 1:3. La palabra dice que fuimos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Nos queda entonces tomar posesión de aquellas cosas. Y para tomar posesión de aquellas cosas tenemos que hacerlo en el Espíritu. Esa es la realidad de hoy. Entonces les quería compartir este mensaje en este contexto de la segundo mensaje de lo que es la autoridad, lo que es el poder, lo que es el gobierno de Dios. Y les invito por favor para que leamos, les convido en Cristo Jesús para que leamos todos estos versículos que les he colocado aquí en el pizarrón. Romanos 13, que es el capítulo base, donde habla de la ley, de la autoridad de Dios. Habacuc, donde habla ahí, dice la palabra en Habacuc 1:6, que Dios levantó a los caldeos, y nos dicen en el 2:4, nos dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y sobre este tema vamos a hablar en el próximo video, porque ya son 50 minutos. Y estemos leyendo Isaías, capítulo 1 hasta el 39, que es la sección donde el profeta habla, Dios nos habla allí bastante sobre lo que es el gobierno de Dios. Mateo 8, que es una palabra que Cristo nos revela, nos muestra de lo que pasó con el centurión romano, y también habla de la autoridad, del versículo 5 al 13. Y no se les olvide que Dios anhela
que vivamos por su voluntad absoluta, pero nos cuesta muchísimo si no estamos realmente en ese proceso de crecimiento hacia la madurez espiritual. Y que el único que lo ha cumplido y lo ha hecho todo es Cristo Jesús. Esa voluntad absoluta la cumplió fue Él. Entonces entiendan y sepan y tengan bien claro que estamos rodeados y por donde quiera que usted meta la cabeza hay autoridad. Y tenemos que estar sujetos a la autoridad. La única cosa, y cierro con esto, que nosotros tenemos en la palabra y se nos dice que no debemos acatar las leyes terrenales, las autoridades terrenales, es cuando contravengan lo que Dios nos ha mandado, sobre todo con la gran comisión, de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros, cosa que no existe en Venezuela, aquellos que dicen que hay dictadura, que no hay ninguna dictadura, y sobre eso vamos a hablar en el próximo mensaje, para que ustedes sepan lo que es una verdadera dictadura, lo que Dios dice sobre las dictaduras. Entonces, cuando nosotros veamos aquellas leyes que van a venir por el gobierno del anticristo, que es el que está luchando para tomar el control del mundo, cuando vengan aquellas leyes que prohíban que el evangelio se predique, a esas leyes nosotros no podemos subyugarnos a ellas, porque esas leyes contravienen a nuestro Dios. Pero una ley que, por ejemplo, legalice el aborto, no impide que yo predique. Una ley que legalice el matrimonio gay no impide que yo predique. Una ley que legalice las drogas no impide que yo predique. Ahora, si me sacan una ley y me dicen que se prohíbe que se cargue la Biblia y que se predique y que se enseñe la palabra de Dios como está escrita, entonces ya ahí tendrán que matarnos. Tenemos que estar claros en eso. Y eso lo va a hacer el anticristo, que es el último gobierno, el último imperio mundial que está ahí preparando el escenario, y precisamente todos los eventos del mundo que están ocurriendo, estas revueltas que están ocurriendo, están pasando precisamente para preparar el escenario para que aparezca el anticristo según la palabra, según está profetizado. Sobre eso hablaremos en otro momento. Eso es el tema de la profecía de los últimos tiempos. Es lo único. Entonces, lo demás no, lo demás. Lo demás nosotros tenemos que darle gloria a Dios y entender estas cosas. Que Dios está detrás de todo esto y Dios permite que las cosas ocurran porque Dios es bueno, Dios es justo, Dios es paciente, Dios quiere bendecirnos, Dios hace juicio y Dios también quiere llamar sobre todo a la gente que se vuelva a Él. Cuando ocurren los problemas, principalmente tenemos que ver que Dios nos está llamando a volvernos a Él, a que la gente se arrepienta. Entonces, bueno, espero que te claro el mensaje. Es para la gloria de Dios. Compártanlo. Y cualquier observación, háganmela a las cajitas de los comentarios de los videos. Me la pueden mandar también al WhatsApp. O me escriben al correo cristoviene.torres@gmail.com, todo en minúscula. Recuerden que estamos en YouTube. Cada día más estaremos usando esta red para la gloria de Dios. Compartan los videos. Y óigalos, reóigalos. Aquellos que quieran que les envíe el libro del hermano Watman Nee, El hombre espiritual, háganmelo saber. Ahí está el otro libro que se llama El Evangelio de Dios también. Es importantísimo que escuchen los audios de esos dos libros extraordinarios que el hermano Watman Nee dejó escritos para la gloria del Señor. Para mí son una gran bendición. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un abrazo muy especial en Cristo Jesús. Es para la gloria de Dios desde Caracas, Venezuela. Les doy las gracias por la atención y será hasta un próximo video. Dios les guarde.